Si vas a encerrar a tu ganado, mejor enciérralos en el potrero. Y ahorita te voy a decir por qué. ¿Qué tal, amigos que siguen la página de Rancho El Esfuerzo? El día de hoy vamos a hablar del confinamiento en potrero. Así como lo escuchan, confinamiento en potrero. Estamos acostumbrados a escuchar que las engordas en confinamiento se hacen en corrales. Pero realmente tenemos que analizar cuáles son los pros y cuáles son los contras de hacer confinamientos en corrales. Porque si bien es cierto que durante mucho tiempo hemos estado hablando de la importancia de utilizar el pastoreo como tal para que nuestros bovinos puedan alcanzar el mayor rendimiento por hectárea, ya sea que queramos obtener de ellos carne, leche o simplemente pie de cría para la venta de otros productores que se dedican a la engorda. O sea, independientemente de que conocemos las ventajas del pastoreo, tampoco podemos dejar a un lado el hecho de que, por ejemplo, existen algunos ranchos productivos, existen algunas explotaciones ganaderas que se encuentran cerca de plantíos, que todo el residuo que les queda a esos plantíos puede ser utilizado también para darle de comer a los animales. En Estados Unidos, por ejemplo, la industria lechera utiliza el resto de todas las frutas que no pasan los estándares de calidad para ser empacados para frutas como tal, y pues también es utilizado para darle de comer a las vacas de las lecherías. Entonces digo, bueno, si este tipo de alimentación se le puede dar a los bovinos, ¿cómo es que vamos a descartar por completo el confinamiento en potrero? En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el confinamiento en potrero, en corrales, implica la construcción de una infraestructura que, además de compleja, a veces tiende a resultar costosa. Otro de los grandes problemas es los altos niveles de contaminación que produce la orina y la excreta al interior de los corrales. Entonces, si nosotros queremos utilizar este tipo de productos, este tipo de desechos que dejan los plantíos, que dejan las diferentes producciones de agricultura, ¿cómo lo podemos hacer en un potrero? Nosotros podemos establecer un sistema de pastoreo racional Boissin y ahí dentro hacer el confinamiento, y podemos proporcionarle toda esa alimentación dentro del mismo potrero. Por ejemplo, en Brasil se utiliza mucho el bagazo de la caña de azúcar para darle de comer a los bovinos. Nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, el rastrojo que queda de las milpas, o si nosotros tenemos cerca alguna industria de cítricos, también lo podríamos hacer. La gran ventaja de hacerlo en potrero es que lo que en corrales se convierte en contaminación, como la orina y la excreta, en el potrero tenemos un aprovechamiento positivo, porque termina convirtiéndose en bosteado, termina convirtiéndose en abono para el mismo suelo, que nos va a producir más forraje y que a fin de cuentas va a ser el alimento de nuestros bovinos. De igual manera, la infraestructura que necesitamos en potrero obviamente es mucho menos compleja y menos costosa de la infraestructura que necesitamos en corral. Cambiamos los tubos de acero y de concreto, o de varenga, o de como lo hagamos, por estructuras de alambre eléctrico galvanizado, con estacas de madera o del material que nosotros lo querramos hacer, aislantes, y listo. Les proporcionamos el agua a los bovinos, le proporcionamos sales minerales, y otra de las grandes ventajas de confinar a los animales en potrero es que si en la zona en donde nosotros estamos proporcionando el alimento, es decir, el bagazo, el rastrojo, los cítricos que le estamos proporcionando, ya se está empezando a hacer pantanoso, aguañoso por estarlo poniendo ahí, pues lo único que tenemos que hacer es cambiarlo de lugar y no pasa absolutamente nada. Mientras que en el corral siempre tenemos que utilizar el mismo sitio. Eso sin contar el hecho de que la carne, al ser producida en pastura, tiene mayores porcentajes de proteína, mayores porcentajes de carne y menores porcentajes de grasa. Totalmente contrario a lo que ocurre al confinamiento en corral, que el porcentaje de grasa es mucho mayor al porcentaje de carne que obtenemos en los bovinos. Es decir, podemos obtener de mejor calidad
con una infraestructura menos compleja y menos costosa, y además la contaminación que en corral se produce en potrero la convertimos en abono para el suelo. Así que si vas a encerrar a tus animales, mejor enciérralos en un potrero. Si esta información te fue de utilidad, amigo, de verdad de corazón te pido que la puedas compartir, que le puedas dejar un like para que otros ganaderos puedan saberlo y puedan utilizarlo en sus ranchos. Saludos, mi amigo, nos vemos en otra cápsula de Rancho El Esfuerzo. Oh my love, put on your favorite dress. We'll go out tonight and then you'll rest your weary